volver a casa y entrar en Vadillo ha sido una elección, entonces desde ahí ha sido algo muy natural. Sí que es cierto, obviamente si hubiera estudiado pues, una ingeniería mecánica, pues bueno, pues ya desde el principio no hubiera estado. O sea, se trata de primero entender un poco las necesidades reales de la empresa y del mercado, ¿no? Y a partir de ahí decir, oye, pues el modelo de negocio encaja, no encaja, y ahí definir un poco los roles y nuestros puntos fuertes. Sabemos que hay cosas en las que somos buenos y que podemos aportar, hay otras en las que nos tenemos que formar y hay otras en las que quizás pues, tengamos que ir creando una estructura diferente a la organizativa a la que hay hoy. Pues es lo que te digo, yo personalmente me veo liderando el proyecto de la empresa, pero sobre todo vinculada a un equipo de grandes profesionales, personas con ambición y con reto, y a la empresa, pues bueno, si te digo dónde la veo en 10 años de acierto... No, es imposible, pero bueno, milagro, es un juego, ¿no? Vamos a jugar. Al final del funnel. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al final del funnel. Estamos nuevamente en el Choco de Víllodas, del pueblo de Víllodas en Álava, que es nuestro nuevo escenario para esta temporada 2, como ya sabéis. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros en este capítulo. Ella es Andrea Gómez. Andrea, gracias por prestarte. A vosotros. Esperamos que sea una conversación constructiva, este ratito que vamos a estar aquí contigo, que vamos a hablar un poco pues de sucesiones, de relevos generacionales, que es muy importante en las empresas. Y como siempre vamos a empezar con una pequeña intro que hemos preparado, con esa preentrevista que hacéis con el equipo. Espero que, que sea todo verdad lo que digamos, y si no, pues me corriges, ¿vale? Vale, bueno, pues crecer cerca de una empresa no siempre significa querer seguir sus pasos desde el minuto 1. A veces, para que eso ocurra, primero hace falta irse lejos y descubrir lo que eres sin esa parte de ti. Y si no, que se lo pregunten a nuestra invitada de hoy. Andrea Gómez creció en Vitoria, en una familia donde la empresa no solo era un trabajo, sino una forma de vivir. Un entorno en el que el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad no se explicaban con palabras, se veían cada día. Pero aunque muchos podrían pensar lo contrario, su camino hacia Grupo Vadillo Asesores no fue directo. Estudió ADE, vivió en México, esto luego me lo tienes que contar, Alemania y Barcelona, y trabajó en áreas muy distintas, dedicando años a hacer algo que no siempre resulta fácil, buscar un sitio fuera. Hasta que decidió por fin, por cosas del destino, que era hora de volver, y en ese regreso no solo encontró una oportunidad profesional, sino que encontró también un reto importante. Seguramente uno de los más difíciles, formar parte del relevo generacional en una empresa con más de 70 años de historia, que se dice pronto. Un reto que no va solo de números, ni de estrategia, ni de gestión. Va de tomar decisiones con peso, de cuidar lo que ya existe, empujando hacia adelante, y de construir un camino propio dentro de una historia que empezó, como hemos dicho, hace 70 años. En su caso, además, con una realidad añadida, hacerlo como mujer, también charlaremos un ratito luego de esto, en un entorno que todavía no es habitual ver este tipo de relevo en primera línea. Hoy vamos a hablar de todo eso, de volver a asumir responsabilidades, de lo que implica de verdad tomar el relevo en una empresa con esta trayectoria. Andrea, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la introducción? Perfecta, sí. ¿Corregimos todo algo? Todo verdad. ¿Sí? Sí. Vale, te dejo un poco que te presentes tú si quieres y que nos cuentes quién es Andrea Gómez. Bueno, pues Andrea Gómez es una persona muy ambiciosa en el ámbito laboral. Desde la universidad yo tenía claro que no me iba a ir de Erasmus, pero sí sabía que una vez terminara yo quería explorar, sabía que Vitoria, me gustaba mucho, pero quería ver qué había más allá, y eso pues me llevó a buscar la manera de irme al extranjero a través de una oportunidad laboral. Me llevó primero a Alemania, después a México y finalmente a Barcelona, donde ya estuve 3 o 4 años, cerca de 4 años, y de ahí ya regresé a... 4 añitos en Barcelona, no es poco. Sí, ¿Qué tal se vive en una gran ciudad como Barcelona? Muy bien, sí. A mí el caos de las ciudades grandes siempre me ha gustado, sí. Vitoria es todo lo contrario, Por ¿no? eso, sí. A ver, como todo, yo creo que tiene sus buenos, su momento, sus cosas muy buenas y sus cosas, que quizás en un momento dado, como me pasó ya en Barcelona, sí como un momento de estabilidad y de búsqueda un poco más de calma, y Vitoria para eso, Claro. Es el lugar. Siempre hablando con colegas y con clientes y proveedores que viven en Madrid, en Barcelona, yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Cuánto tiempo tardas en ir a trabajar todos los días, ¿no? Porque como tardes 45 minutos, una hora para ir, otra para volver,
A mí se me hace bola, ¿no? Solamente de pensarlo. ¿Te pasaba eso o estabas cerquita? No, estaba lejos. Lejos. Estaba lejos, sobre todo en México. Me acuerdo que de hecho vinieron mis padres a visitarme y mi hermano y les hice un poco el trayecto y se bajaron de aquel autobús diciendo, pero o sea, ¿y esto cada día? Pero para mí era súper enriquecedor, era una maravilla, yo lo veía como algo temporal, eso sí que Claro. es cierto, y desde ahí pues lo viví con toda la energía decía todo que sí. ¿Qué te llevas de México, digamos? Algo así que digas, "Buah, pues aquí en México..." Bueno, en México me llevo pues la manera de vivir, de disfrutar de la vida, de que cada día, no importa que sea martes, siempre pueda haber tiempo para disfrutarla y eso es algo que, pues bueno, en México es una ciudad llena de colores y de luz y eso me gustó muchísimo de allí. Qué envidia. Bueno, ahí me imagino que serías más jovencilla, claro, ya se ve con otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿en qué momento decides, venga, vuelta a Vitoria y entiendo que ya con perspectiva de entrar en Vadillo, ya con ese relevo en el horizonte o todavía no? Sí, o sea, yo cuando estaba en Barcelona llegó un momento en la etapa profesional en la que estaba que quería un cambio y buscando un poco ese cambio y buscando un poco ya una estabilidad, sí que pues al final Barcelona es una ciudad muy grande, económicamente no es la más barata tampoco, No. entonces, bueno, pues proyectarme allí sí que se me hacía igual un poco más complicado, entonces se fueron dando varias circunstancias, yo quería volver un poco al mundo más de la empresa, de la consultoría y pues bueno, ahí se empezaron a dar ciertas conversaciones en casa y de una manera muy natural fue saliendo un poco la opción de por qué no empezar unos pasos en Vadillo, ganarle ese tiempo al tiempo en el que a lo mejor me encajaba el proyecto y yo encajaba en él, o a lo mejor no, y pues bueno, todos habíamos ganado ese tiempo también. Claro, a ver, yo no he estado nunca en esa situación, pero bueno, en una familia como la vuestra, con esa trayectoria de empresa, entiendo que este tema era como un elefante en la habitación, ¿no? Igual era un tema que todo el mundo tenía un poco en la cabeza y que habrá que ir tratando poco a poco y según la época, ¿no? Bueno, era algo muy natural. No era, sí, volver a casa y entrar en Vadillo ha sido una elección, entonces desde ahí ha sido algo muy natural. Sí que es cierto, obviamente si hubiera estudiado pues, una ingeniería mecánica, pues bueno, pues ya desde el principio descartado. No hubiera estado, pero el mundo de la empresa siempre era algo que me gustaba y no sabía realmente si antes o después, pero bueno, sabía que en algún momento, pues si había la oportunidad, seguramente los caminos se juntarán. Vale. ¿Y cómo se vive un poquito? Bueno, el capítulo va a girar en torno a relevos generacionales, sobre todo a la pervivencia y a la durabilidad de las empresas, porque al final todas las empresas tenemos una fecha de caducidad. Puede que sean 10 años, 200, 2000, pero el otro día bueno, hicimos un evento conjunto en Vitoria hace un tiempecillo que se llamaba el Next Edge y una de las preguntas que lanzábamos era esa, era ¿cuándo crees que tu empresa va a morir? ¿Cuántas empresas de más de 200 años conoces, ¿no? Hay muy poquitas. De hecho, creo que en España, voy a lanzarme un dato que no me lo he preparado de cabeza, creo que hay como 10 o 12 empresas de más de 100 años y creo que en Euskadi tenemos 2 de ellas. No sé si es Orbea y alguna otra. Las Caray, puede ser, sí. de Vitoria. Claro, Vadillo ya tiene 70. Poquitas empresas también de 70 años hay. ¿Cómo se vive desde dentro eso? Es decir, ¿es una gran responsabilidad? ¿Es algo que vas asumiendo poco a poco? ¿Cómo digieres ostras, que yo cojo los mandos de aquí a un tiempo de este tren? Bueno, al final, primero, desde que es una elección, sí que hay una parte de peso como tal que al no ser algo obligado es algo que lo vivo de una manera muy natural, pero evidentemente es un reto súper ilusionante, pero es una responsabilidad pues también muy grande, sobre todo porque he visto de primera mano cuál ha sido el esfuerzo del día a día de mi padre, de lo que supone ser empresario de primera mano, el sacrificio, la mejora continua, el estudio, las llamadas a las 10 de la noche y bueno, pues eso lo he visto de primera mano. Entonces, ese esfuerzo, pues lo primero es cuidarlo, respetarlo y adaptarlo también pues para que dure 75 años y hacer las cosas lo mejor posible. Vale. Dime un reto difícil o de los más difíciles que tú tengas ahora mismo. ¿Cuál es la parte un poco más complicada de todo este proceso? Del proceso del relevo. Bueno, nosotros el relevo, cuando hablamos de relevo, entendemos que hay como 2 partes. Una sería esa parte de legado, ¿vale? ¿No? Que al final no se trata simplemente de heredar una empresa o heredar unos cargos, ¿no? Sino de definir muy bien pues, cuál va a ser tu rol y cuáles son las necesidades también de la empresa. Entonces,
el legado al final es esa parte de responsabilidad que se transmite y no, es lo que te digo, no simplemente heredas una empresa, sino que también pues es ese cambio a rol de empresario, empresaria, de tomar riesgos, decisiones y sobre todo de entender que de lo que va todo es de generar riqueza en tu entorno. Y también en el legado hay una parte muy importante que juega en este caso mi aita, que es la persona que elige ser sucedida, porque el proceso de una sucesión tiene que haber quien quiere ser sucedido también y su papel tanto en la transmisión del conocimiento como en el dejar que hagamos pues también es fundamental. Claro. Él lo tiene claro, él tiene claro que quiere legar y apartarse. Por cierto, sí. Pepe, un saludo si me estás viendo. Apartarse, vamos a ver, quien conozca a mi aita sabe que va a estar siempre, o sea, es su tercer hijo y sería innegable poder decirle que no. También te digo que mi mamá hace su labor. Vale. Ahora mismo están haciendo maletas, de hecho, y para irse de viaje, entonces, bueno, poco a poco también se van permitiendo esas escapadas porque, bueno, pues también la vida también va de disfrutar fuera. En vuestro caso, además, hay una casuística también especial, bueno, se pasará en muchos sitios también de relevos, que es que tienes un hermano, que es Álvaro, que también le mandamos un saludo. Entonces entiendo que ya has sacado la palabra mágica, ¿no? La de los roles, de ver qué rol adapta cada uno y demás. Entiendo que esto también es un proceso continuo en el que vais definiendo ese camino. Eso, o sea, se trata de primero entender un poco las necesidades reales de la empresa y del mercado, ¿no? Y a partir de ahí decir, oye, pues el modelo de negocio encaja, no encaja, y ahí definir un poco los roles y nuestros puntos fuertes. Sabemos que hay cosas en las que somos buenos y que podemos aportar, hay otras en las que nos tenemos que formar y hay otras en las que quizás pues, tengamos que ir creando una estructura diferente a la organizativa a la que hay hoy. Porque sí que venimos de una estructura muy tradicional, digamos, de gerencia y equipos, pero tenemos que ir a una estructura mucho más de líderes que quieran desarrollar equipos y personas. Claro. ¿Hay hueco para que tu impronta y la de Álvaro se queden reflejadas en el nuevo Vadillo en la continuación de Vadillo Asesores dentro de unos años? Es decir, ¿cómo aportáis o cómo tenéis pensado poner parte de vuestra personalidad y de vuestro enfoque? Bueno, a ver, yo creo que el sector básicamente ahora mismo está en un cambio, bueno, hay muchas patas que se están tocando a la vez. En la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, desde esa parte tan digital, ahí podemos aportar muchísimo. Sobre todo mi hermano sí que está formándose mucho y desarrollando productos vinculados a ello. Entonces, desde ahí, luego la comunicación, yo creo que también es algo que se ve en el cambio generacional y cómo el dato se sigue viviendo, sobre todo yo que estoy en el área financiera, pues el dato obviamente es muy necesario, pero sí como las personas, cada vez se habla más de personas, no es tanto el dato y se cuida más a los equipos, se pone medios, se invierte también, entonces esa parte de poner a los equipos en el centro para cuidarles. Bueno, eso yo creo que todas las empresas, ¿no? lo estamos un poco necesitando, el poner a las personas y el cuidar al equipo desde dentro. Has hablado de varias cosas que nosotros, por ejemplo, y cualquier agencia de marketing compartimos, lo digital, el dato, la IA. Creo que son preocupaciones que nos van a tocar al 90% de las empresas y, bueno, creo que, claro, la sucesión es un momento muy bueno, ¿no? para afrontar eso. Vale, vamos a hablar un poquito de Vadillo Asesores, porque al final no hemos dicho qué es y a qué os dedicáis. Si quieres explicarnos rápidamente. Sí, pues rápidamente los 75 años se resumen en que, bueno, llevamos esos 75 años acompañando a empresas, sobre todo en el entorno de Álava y alrededores. Nosotros tenemos una estructura de grupo, perdón, entonces dividimos un poco la parte más profesional de la parte más de diversificación. En la rama de diversificación pues estamos en entornos agrícolas a través de una cooperativa agrícola, estamos en entornos del mecanizado, también de consultoría de dirección, y luego en la parte más profesional es la que hablamos pues, de la rama de asesoría económico, financiero, fiscal, laboral, jurídico, con el derecho tradicional y derecho tecnológico, y la rama de seguros. Y actualmente tenemos presencia con 4 oficinas en Álava, en Vitoria y en Rioja Alavesa, y también presencia en Donosti y en Bilbao. Casi nada, no está nada mal. Claro, entiendo que con todo ese equipo, ese bagaje, ese camino que habéis recorrido, tenéis igual una foto de cómo están las empresas alavesas, cómo se hacen esas sucesiones, si hay muchas empresas que mueren porque no hay sucesiones.
¿qué estáis oliendo o qué estáis viendo un poco ahora mismo en ese mercado empresarial? Pues precisamente en el tema de la sucesión estamos dándole vueltas a un evento que vamos a presentar en unos días con clientes, pues porque vemos que la sucesión es algo que las empresas nos lo pensamos a 1 año, 2 años vista, y es algo que se tiene que empezar a labrarse y hay que empezar a hablarlo para que sea sostenible, sí, bastante antes. Esa me la apunto, ¿eh? Bueno, es una buena frase. No digo para mí, pero digo como dato para este capítulo, la sucesión hay que prepararla bastante antes, ¿no? Sí, la sucesión tiene muchos flecos y no puede ser de hoy para mañana. Entonces, bueno, iniciativas como las que vamos a lanzar de concienciación y de quitarle un poco pues, a qué capas tiene la sucesión. Luego, sí que creemos que el entorno demográfico en el que estamos, pues la pirámide sabemos que está un poco invertida y al final hay muchas empresas lideradas por gerentes y en torno a 55, 60 años, que es una evidencia, y hay muchos sectores que van a ir pues, a tamaño por concentración de volumen, por venta de empresas y crecimiento inorgánico. Entonces, bueno, pues ahí nosotros tenemos una oportunidad de dar apoyo en toda esa parte. Sí, yo ahí coincido en que creo que tenemos un ecosistema un poquito atomizado en muchos sectores, con mucha empresa pequeña y mediana, que al final están ahí en esa tierra de nadie, ¿no? Que no pueden competir en grandes mercados, un poco más pequeño le puede hacer competencia. Entonces estamos, me incluyo además, ¿no? como Caronte, en esa situación un poco de indefensión, ¿no? Estamos ahí. Sí, nosotros lo que vemos tanto en nuestro sector como en otros es que se está yendo a volumen o a hiperespecialista. Claro. Y luego también hay, un poco hablando del relevo y de esta situación demográfica, la economía de plata y todos los productos y servicios que se pueden desarrollar para dar servicio pues eso, a empresas y a profesionales de 50, 60, 65 años, como por ejemplo en el campo y en toda la zona de Rioja Alavesa, pues también es algo donde estamos potenciando. Sí, y también, joder, que no se nos vaya, ¿no? El valor que hemos creado aquí y todos esos ecosistemas que hemos creado con mucho esfuerzo y mucha sangre, sudor y lágrimas, que no se nos vayan los centros de decisión fuera, que hay que potenciar lo bueno, ¿no? Y que la sucesión quede aquí. Bueno, aquí o en cada uno de los territorios. Vale, si hubiese algún espectador o espectadora pensando en algún momento tengo que hacer un relevo en mi empresa, ¿qué consejo le puedes dar o qué tiene que empezar a pensar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero, si tienes la convicción de darle continuidad a tu negocio, si tienes esa convicción de querer que eso que ha trascendido siga en el entorno familiar, y si no, también la venta pues, es una parte de un relevo y no es una sucesión familiar, pero bueno, también es la manera. Entonces, todo eso que se debería empezar a pensar, hay que empezar a dar pasitos, hay que empezar a ver si tienes la persona, si no tienes la persona, si tengo a la competencia o al perfil que me pueda ser mi posible comprador, y llamar a Vadillo y empezar a construir. Sí, o sea, está claro que primero hay que pensar y ver a dónde quieres ir. Y una vez que más o menos tengas, o incluso debatirlo con vosotros, ¿no? O sea, aunque no tenga las cosas claras, seguramente a una persona que tenga una idea de sucesión le podéis decir, bueno, vamos a ver, todas estas son las opciones que tenéis encima de la mesa y estos son los pros y las contras. Sí, porque nos ha pasado más de una vez de que te llamen y digan, oye, que no sé, en enero, que en julio me jubilo. Pues con tanto margen que me das, ¿no? Entonces dices, bueno, me jubilo, pero ¿cuál es la foto de tu empresa? Claro. ¿Cuál es la estructura? Vamos a ver todo. Entonces, claro, ahí empiezan un poco las prisas, los agobios y un poco pues, salidas que quizás podrían haber sido de otra manera. Vale, queda claro que hay que prepararlo con tiempo. Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio unos minutos por hablar un poco del papel en la mujer, en este caso, ya que te tenemos aquí, pues vamos a aprovecharlo. ¿Cómo ves la perspectiva desde tu punto de vista, ¿no? De mujeres empresarias, de relevos empresariales con mujeres? ¿Crees que es más difícil, que es menos difícil? ¿Cómo está el tema? Danos tu punto de vista. Yo, respecto al género, digamos, sí que es cierto que yo lo que veo es que cuando estoy en entornos pues, más empresariales, en comidas, en coloquios y demás, sí que es cierto que las mujeres no, pues es evidente que no somos la mayoría, pero sí que las hay. Yo conozco a compañeras y profesionales que llevan liderando asesorías y proyectos durante mucho tiempo, entonces
por supuesto que las hay y sobre todo es un sector donde en los equipos y en los equipos de las asesorías sí que hay una gran presencia femenina. Eso es verdad. De hecho, yo, no sé, así de cabeza, 4 o 5 que conozca son todas lideradas por mujeres, desde luego. Sí. Sí que es cierto que igual quizás no tanto por el género, pero sí por la parte de la juventud, digamos, o por bueno, pues porque es un entorno más maduro, ahí sí que igual es donde llamas un poco más la atención y se te espera un poco con más expectativa, pero no tanto por el género y por ser mujer, sí. Vale, correcto. ¿Has pensado en el tipo de liderazgo que quieres tener o cómo quieres liderar a tus equipos en el futuro? Un melón bueno, ¿eh? O sea... A ver, yo tengo claro que voy a estar, me gustaría, vamos, estar rodeada de un equipo de grandes profesionales que sean sobre todo buenas personas y para mí algo fundamental en el equipo es la ambición y el reto. Creo que es lo que lleva adelante los proyectos, lo que lidera los equipos y esas ganas de hacer y sobre todo gente vinculada con el propósito de la empresa que es ayudar a que las empresas de nuestro entorno sean sostenibles en el tiempo. Esto lo hemos hablado con, no sé, con el 80% de los invitados, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen empresa o que son gerentes y demás. La retención del talento, el rodearte de buenas personas, esa palabra o esa frase tal cual la han dicho muchos de ellos. O sea, creo que ya muchas de las empresas cuando hacemos entrevistas de trabajo lo primero que buscamos es eso. Absolutamente, sí. Y después ya ese brillo en los ojos, ¿no? Ese que vengo enchufado todos los días a trabajar, me gusta lo que hago y quiero seguir progresando y demás. ¿Te cuesta delegar o eres de las personas que no te importa delegar y confiar un poco más en los equipos? Sí me cuesta, pero porque hay una parte de mí que tiende al control, tiende al seguimiento, soy bastante disciplinada, entonces sí que hay cosas que me cuesta delegar, pero también es cierto que es la manera de que todos aprendamos a crecer y que si mi día tiene las horas que tiene y al final lo bueno de delegar es para que el trabajo salga y Vadillo avance. Sí, está claro. A ver, al final no quedan otras narices, ¿no? O sea, hay que delegar y hay que probar, se van a cometer errores, pero el camino es ese. El camino es, no lo puedo hacer todo yo, y menos en una empresa de 70 años con el equipazo que tenéis y todas esas personas que supongo que tendréis ya una estructura, ¿no? De cargos intermedios, equipos organizados y demás. Supongo que cuanta más estructura quizás sea un poquito más sencillo, ¿no? Sí, hablando del equipo, otro de los retos que tenemos, nosotros hablamos de relevo de la propia dirección y gerencia, pero también quizás a medio o largo plazo tampoco podemos perder el foco en ese relevo de mandos intermedios o responsables que llevan trabajando con mi padre muchísimos años, que no es un relevo inminente, pero que sí que es algo en lo que hay que empezar a pensar. Entonces, precisamente porque en un sector del conocimiento, como no solo transmitimos el conocimiento, sino lo transformamos también. Claro, como dice tu padre, que esto se lo copio siempre, su guardia pretoriana, ¿no? Aquellos que llevan muchos años con él y demás, evidentemente pues también se jubilan y también hay que... Supongo, bueno, por lo menos nosotros en Caronte lo que hacemos es intentar siempre promocionar el talento interno. No siempre ocurre, evidentemente, no siempre tienes dentro de casa lo que necesitas, pero entiendo que en Vadillo pues también lo haréis de una manera similar, ¿no? Sí, eso es. Bueno, sobre todo cuando hemos recientemente hecho varias integraciones, pues bueno, al final buscas perfiles también con una experiencia, pero también valoras pues esa parte de juventud porque el relevo es algo innegable. Claro, encima vosotros ya habéis crecido de manera inorgánica, ¿no? Ya habéis adquirido otro tipo de empresas para añadirlas. ¿Y eso qué tal funciona? ¿Cómo se hace eso? Bueno, porque... ¿Cómo se hace? Bien. Claro, eso es. ¿Cómo se hace? Pues, bueno, improvisando mucho, pero esa no es la mejor manera. Al final, sí que tenemos un diccionario, digamos, de cómo a la hora de integrar nuevas asesorías, pues ya tenemos un pequeño manual, digamos, ¿no? Pero al final, esa parte de improvisar, de ir sobre la marcha y de saber que nos tenemos que adaptar las dos partes y bueno, creo que hasta ahora ha salido bastante bien. A mí en mi cabeza, que no he hecho nunca nada ni similar, lo más difícil, me parece, es cohesionar las dos culturas de empresa, ¿no? Porque pueden ser dos mundos muy diferentes. Sí. Desde el horario de trabajo, por empezar por algo de lo más básico, hasta la operativa diaria, ¿no? Entonces, eso supongo que será un proceso. Ya me has hablado un poco, me has dado la pista, ¿no? Que tenéis un diccionario, que entiendo que es un manual, una metodología. Sí, un manual. Sí.
Y eso lleva un tiempecillo, entiendo. Eso lleva un tiempo, lleva pues, experiencias y aprendizajes de otras integraciones que igual no han sido muy efectivas. Entonces, pues bueno, vas aprendiendo, cada una es un mundo también, ¿eh? Y hay oportunidades que te vienen igual sin esperarlo y te lanzas más a la piscina porque quizás no lo tenías en la cabeza, pero se te plantea y ¿por qué no? Y hay otras pues que estás trabajando durante 2-3 años, vas integrando, van viniendo a la oficina, vas yendo, os vais conociendo, vienen a comidas y bueno, pues poquito a poco se va construyendo. Vale, bueno, pues vamos a enfrentar yo creo que ya el último bloque. Vamos a volver un poquito al tema central, que es el de las sucesiones o incluso el de las integraciones, ¿no? O el crecimiento inorgánico. ¿Qué errores soléis ver que se cometen habitualmente en este tipo de procesos? Cuando se crece inorgánicamente, cuando se adquiere otra compañía o cuando se va a hacer un relevo generacional, una sucesión, una venta de empresa. ¿Cuáles son esos errores que ya habéis visto más de una vez y que igual, si nos puedes dar 4 o 5 tips para nuestra audiencia, decir esto es lo que vemos que suele fallar más? Las personas. Para mí en el relevo, por ejemplo, es muy importante también, hay una parte de lo que es la parte legal, ¿no? Fiscal y la norma, y parece que siempre vamos a esa parte, ¿no? Pero poner el foco en conocer la persona que va a ser sucedida, que va a coger el relevo, sobre todo si hay hermanos, si no, o primos o lo que sea, ver dónde pueden aportar cada uno, porque a lo mejor por tu manera de ser, por tu manera de enfrentarte a la vida laboral, pues puedes aportar mucho más en un sitio que no tiene que ser donde teóricamente se te espera que seas. Entonces, ir desgranando también las personalidades de cada uno, que al final la vida laboral es súper larga y es súper importante. Pues yo lo he visto en mi casa, mi padre es un apasionado de lo que hace, cada día llega a casa sin batería, pero igualmente te dice que ha tenido un día precioso. Y entonces eso es una suerte. Claro. Es una suerte. Hablas también un poco del no forzar, ¿no? O sea, si no, hay una persona que no quiere, que no está preparada o que no tiene esa ambición, esa inquietud, pues por mucho que se intente no se va a conseguir, ¿no? También. Sí. Pero pasa también dentro de los equipos, dentro del talento de una empresa. Si quieres hacer a alguien responsable y esa persona pues no quiere, el error es el mismo, ¿no? Sí, al final pasa mucho que igual una persona es muy buena en lo técnico. Claro. Y por ser muy buena y asumir muchas responsabilidades y meter muchas horas y dices, oye, pues te pongo aquí, pero luego lo que le gusta es la tarea, le gusta su proyecto, su trabajo y no le hables de evaluaciones de desempeño ni de hacer entrevistas. Entonces, también saber dónde cada uno quiere estar y en qué rama del árbol de la empresa quiere aportar. Y es muy difícil detectarlo. El otro día leí una cosa que me reventó un poco la cabeza, es que las nuevas generaciones, la gente más joven, no quiere responsabilidades en los puestos de trabajo. Prefieren estar incluso con sueldos más bajos, pero sin esa progresión, porque bueno, desde el COVID, desde todas estas cosas que están ocurriendo, pues como que tienen una perspectiva más cortoplacista, ¿no? De, mira, yo quiero pasar más tiempo con mis amigos, con mi familia, y déjame de problemas ni llevarme el trabajo a casa y tal. No es incorrecto, pero bueno, también tenemos que saber, los empresarios y la gente que manejamos equipos, cómo despertar esa ambición, ¿no? y potenciar el talento. Creo que es un reto que tenemos por delante, tanto tú como yo, como Álvaro, importante por delante. Sí. De hecho, cuando encuentras a alguien que se sale un poco de ese discurso, enseguida dices... Espera, ¿cómo dices? Sí. Y bueno, y cuidar a esa persona y sobre todo al final, bueno, vincularla con el propósito, porque al final, bueno, pues oportunidades pues, hay fuera muchas, ¿no? Y por qué a pesar de todo eso quieres seguir contigo y apoyando en tu proyecto es complicado. Claro. Vale, venga, la pregunta difícil. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Fíjate, esto es una locura. O sea, en el 2036... Pues es lo que te digo, yo personalmente me veo liderando el proyecto de la empresa, pero sobre todo vinculada a un equipo de grandes profesionales, personas con ambición y con reto, y a la empresa, pues bueno, si te digo dónde la veo en 10 años de acierto... No, es imposible, pero bueno, milagro, es un juego, ¿no? Vamos a jugar. A la empresa la veo pues muchísimo, obviamente, digital. Creo que las asesorías, es lo que te digo, están en un cambio de ese cumplimiento obligatorio
y el entender el mundo de la asesoría como una asesoría de despacho y moqueta, digamos, a dar un salto a lo digital, a la gerencia del riesgo y sobre todo a acompañar a los clientes en la toma de las decisiones. Creo que ahí es donde es lo que a mí me mueve del trabajo, el ver cómo el impacto que generas en el cliente es inmediato, digamos, o cómo le aportas ese valor y ves que tu trabajo pues, tiene un retorno para tu cliente. Entonces, bueno. Ahí estamos en las mismas. Nosotros como agencia de marketing pues lo que intentamos es lo mismo. Toda empresa de servicios tiene que generar impacto en sus clientes. Bueno, pues dentro de 10 años volvemos aquí al Choco de Villodas y a ver si has acertado. Vale, yo creo que en principio lo tenemos. Como siempre voy tomando notas para intentar hacer un micro resumen. Es muy complicado, pero bueno, me has dejado algunos titulares chulos. Vamos a ver si lo conseguimos. Y de mientras te voy dando tiempo para que pienses en que nos recomiendes al siguiente invitado o invitada. Vale, bueno, pues Andrea Gómez es una persona, ella misma se define como ambiciosa y ha visto la transición empresarial o esa transición que está ocurriendo, ¿no? Esa sucesión en Vadillo Asesores de una forma muy natural, muy orgánica, poco a poco y preparándolo con tiempo, preparándose ella también, pero de manera muy orgánica. El relevo generacional habla de definir el legado que se quiere dejar y las necesidades que tiene la empresa en cada momento. Y también de roles, porque en caso de que haya más de una persona sucesora, como es este caso, que son 2 hermanos, pues cada uno deberá adquirir unos roles diferentes. Que las sucesiones y los relevos no empiezan 6 meses antes de la jubilación, sino que hay que ir preparándolos con mucho tiempo para que salgan bien y para que sea un proceso con cabeza. Que, bueno, Vadillo está ahora mismo centrándose en la comunicación y en lo digital, en el dato, que de aquí a 10 años no sabemos lo que va a pasar, pero está claro que la película va a cambiar y con la inteligencia artificial, pues desde luego se va a acelerar todo. Que las sucesiones tienen muchos flecos, esto también me ha gustado, que no es un proceso fijo, no es algo muy encorsetado, sino que siempre hay mucha cintura y hay que saber pivotar. Que lo que falla en los procesos de sucesión son las personas, también en la compra o en los crecimientos inorgánicos, y que, bueno, pues que la retención del talento y la promoción del talento interna pues es otra de las asignaturas que tendremos pendientes prácticamente todas las empresas. No sé si me dejo algo, si quieres. Muy bien resumido, sí. Vale, pues bueno, ahora vienen las dos cosas que solemos hacer siempre, ¿vale? La primera es que me firmes, porfa, la tarjetilla, porque las guardamos todas, así cuando seas famosa las vendemos y nos jubilamos. Muy bien. Y no sé si has pensado ya una persona para recomendarnos que te gustaría ver en este podcast para que le acribillemos a preguntas. Bueno, sí, hay una compañera, bueno, una conocida, se llama Nara Iriarte, que es la CEO de Mecanizados Iriarte. Ah, vale. Ella es, bueno, ha pasado ya esta parte de relevo, lleva un tiempo liderando la empresa y me parece muy interesante porque ella es líder en un sector del mecanizado y me parece que han hecho las cosas muy bien, lo están haciendo muy bien y creo que, bueno, que podría aportar muchas Genial, cosas. me parece una gran recomendación. A ver si se presta a venir. Y nada, Andrea, muchas gracias. Te llevas el pack de merchandising. Este año creo que hay alguna novedad porque tenemos sudaderas nuevas. Muy bien. Y lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, por que sé que es finito, así que muchas gracias. Y nada, a los espectadores y a los oyentes, nos vemos en el siguiente capítulo de Al final del Funnel. Muchas gracias. Al final del Funnel.